En el Valle de los Reyes, donde las montañas de piedra se alzan como testigos silenciosos del tiempo, yace una historia que cambió el curso de la arqueología para siempre. Bajo toneladas de arena y siglos de olvido, descansaba un joven faraón cuyo nombre había sido borrado de los templos y condenado al silencio eterno. Tutankamón, un rey niño, una figura olvidada, pero cuya tumba, intacta durante más de 3000 años, sería descubierta en 1922 por un arqueólogo británico que no imaginaba el precio de su hallazgo, porque lo que encontró Howard Carter no fue solo oro ni reliquias, fue un umbral, una grieta entre mundos, un lugar donde la muerte no duerme y la maldición respira. Durante más de 5 años, Carter excavó bajo el sol del desierto sin resultados. Financiado por el aristócrata Lord Carnarvon, era visto como un excéntrico más en busca de leyendas imposibles. Pero en noviembre de 1922, un niño que llevaba agua encontró un escalón. Bajo él, una puerta sellada con los símbolos de la realeza, la tumba KV62. Cuando Carter hizo un pequeño agujero en la puerta, introdujo una vela y vio por primera vez el reflejo del oro. Al ser preguntado por lo que veía, respondió con una frase que aún estremece: cosas maravillosas. Nadie imaginaba entonces que esas cosas traerían consigo un legado de muerte, porque al remover el sello del faraón, algo más fue liberado. Poco después del descubrimiento, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito en la mejilla. La herida se infectó, murió de septicemia en el Cairo, tras una fiebre que lo consumió en cuestión de días. En el momento exacto de su muerte, las luces del Hotel Ritz cayeron, y en su mansión en Inglaterra, su perro aulló antes de desplomarse sin razón aparente. La prensa sensacionalista habló de la maldición del faraón, pero para quienes habían estado dentro de la tumba no era un invento, era un aviso, porque lo que había sido sellado durante milenios no quería ser perturbado, y aquellos que lo habían hecho empezaban a pagar el precio. Durante los años siguientes, una inquietante serie de muertes envolvió a quienes participaron en la apertura de la tumba. El médico que examinó la momia murió en circunstancias inexplicables. El radiografista fue hallado sin vida en su casa. Uno de los mecenas del equipo murió ahogado, otro, de neumonía fulminante. En total, más de una docena de personas vinculadas al hallazgo murieron en menos de una década. Algunos de ellos presentaban síntomas similares: fiebres altas, fallos respiratorios, delirios. Otros simplemente colapsaban sin previo aviso. Los científicos buscaron explicaciones: esporas tóxicas, bacterias ancestrales, pero ninguna teoría convencía del todo, porque no solo morían quienes tocaban los objetos, también quienes los miraban demasiado. Dentro de la tumba se hallaron más de 5000 objetos, joyas, armas, estatuillas, cada uno con una energía latente. Algunos arqueólogos afirmaron sentir presión en el pecho al estar cerca de ciertas piezas. Otros, escuchar susurros en la sala de exposición. Uno de los objetos más controvertidos fue un puñal forjado con hierro meteórico. Su hoja reflejaba la luz de forma extraña. Su empuñadura parecía vibrar. Algunos creían que no pertenecía a este mundo. Otro artefacto, una estatuilla de Anubis, fue retirada de una exposición tras provocar mareos y desmayos en varios visitantes. Fue guardada en un almacén sin etiquetas. A día de hoy, nadie quiere trasladarla, porque hay reliquias que no son solo arte, son guardianes, y lo que custodian aún late bajo la arena. Tutankamón murió con apenas 18 años. Su momia mostraba fracturas, quemaduras y una descomposición anómala, como si algo la hubiera corroído desde dentro. Durante décadas, se debatió si fue asesinado. Golpes en el cráneo, una pierna rota, un coágulo en la base del cráneo, pero cada análisis ofrecía una respuesta distinta. En 2005, una tomografía reveló que su caja torácica había sido removida, los huesos del pecho faltaban, y su corazón, también. En una cultura donde el corazón era el centro del alma, su ausencia era una profanación. Nadie pudo explicar si fue un accidente, una maldición o un ritual, pero algo en su muerte nunca cerró del todo. La tumba de Tutankamón es más pequeña que las de otros faraones, mal decorada,
con signos de haber sido construida a toda prisa. Pero eso no fue lo más inquietante. En 2015, un arqueólogo británico detectó irregularidades en las paredes del sepulcro. Usando radar de penetración terrestre, encontró indicios de una cámara oculta tras la pared norte. Se especuló que podía tratarse del verdadero entierro de Nefertiti, o de un segundo sarcófago aún sellado, pero el Ministerio de Antigüedades se negó a excavar. Los escáneres se repitieron, los resultados fueron ambiguos, y entonces, el silencio, los permisos se congelaron, la investigación fue detenida, como si algo o alguien no quisiera que siguieran cavando. Muchos objetos de la tumba fueron llevados a museos en Europa, algunos por tráfico diplomático, otros por petición directa del gobierno británico. Uno de los sarcófagos menores fue trasladado en barco en 1923. Durante la travesía, una tormenta sacudió la embarcación. 2 marineros murieron, un incendio arrasó parte de la carga, pero el sarcófago no sufrió daños. El capitán se negó a transportar más piezas egipcias. Renunció días después. Afirmó tener pesadillas con una figura envuelta en vendas que caminaba por los pasillos del navío. Lo que parecía superstición empezó a tomar forma, porque la maldición no era del desierto, era del contenido, y donde fueran las reliquias, ella también iba. Los trabajadores locales que excavaron la tumba hablaban de figuras que se movían por las dunas al anochecer. Sombras altas, siluetas envueltas en vendas. Uno de ellos abandonó el proyecto tras ver a un hombre sin rostro observándolo desde el interior de la tumba. Otro murió al caer en una zanja sin fondo que no aparecía en los planos. Los más ancianos decían que cada tumba tiene su guardián, no una criatura física, sino un eco, un reflejo de la voluntad del muerto, y que si esa voluntad es interrumpida el guardián actúa. Howard Carter nunca creyó en espíritus, pero al final de su vida, pidió ser enterrado con una figura de Anubis a los pies. Por si acaso, en uno de los objetos hallados junto al sarcófago principal, se encontró un escarabajo de piedra con una inscripción incompleta, un símbolo que representaba el Udhat, el ojo protector de Horus. Pero en esa pieza, el ojo estaba invertido, rodeado de signos que no se ajustaban a ninguna fórmula conocida, como si fuera una advertencia. Uno de los traductores del equipo de Carter afirmó que se trataba de una inversión mágica, un encantamiento de vigilancia, no para proteger al faraón, sino para evitar que saliera. Cuando ese objeto fue expuesto en Londres, varias personas reportaron malestares, mareos y alucinaciones en la sala. Se retiró sin explicación. Desde entonces, nadie ha vuelto a exhibirlo. Incluso en el siglo XXI, quienes trabajan con objetos de la tumba reportan sucesos extraños, equipos que fallan, sensaciones de ser observados, pesadillas compartidas entre empleados de museos. En 2007, una restauradora que manipulaba un collar de la colección sufrió un accidente inexplicable. Cayó por una escalera sin motivo aparente. Murió horas después, sin recuperar la conciencia. Su cuaderno de trabajo, hallado en su escritorio, contenía un dibujo de un rostro egipcio, uno que no aparecía en ninguna pieza de la exposición. Nadie supo decir de dónde lo había visto. El dibujo fue destruido, pero el eco de lo que trajo aún permanece. Cada vez que se abre una nueva sala, cada vez que se transporta una reliquia, cada vez que una pieza es analizada, algo se agita. No todos creen en maldiciones, pero incluso los más escépticos admiten que la tumba de Tutankamón no es un simple enterramiento, es un enclave de energía, un nodo que conecta tiempos, símbolos y voluntades. La historia oficial habla de descubrimiento, pero los silencios, las muertes, las omisiones, hablan de algo más, de un límite que se cruzó, y de una advertencia que nadie escuchó a tiempo. Hoy, la tumba sigue abierta al público. Cientos de turistas la visitan cada día. Entran, observan, fotografían, y luego salen con algo más que imágenes. Algunos aseguran sentirse desorientados durante días. Otros, que sueñan con puertas que no recuerdan haber visto. Puertas doradas, con símbolos que giran. Un guía local afirma que hay noches en que el sarcófago se empaña, como si respirara, como si el joven rey aún habitara allí, porque Tutankamón no fue olvidado,
Fue silenciado, y ahora que su voz ha sido despertada tal vez no se calle jamás. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.